la casa de antigüedades. Capítulo 64. Dando vueltas en su cama caliente e incómoda, acuciado por una sed terrible e imposible de calmar, incapaz de encontrar una postura que le diera un momento de paz, y vagando sin rumbo por desiertos de pensamiento en los que no había reposo, ni visión ni sonido que le ofrecieran el menor vislumbre de sosiego, sino una eterna y monótona desolación, y sin experimentar más cambio que el movimiento perpetuo de su cuerpo miserable y el fatigoso vagabundeo de su mente, anclada en una angustia eterna, en la sensación de algo por hacer, de algún temible obstáculo que lo esperaba, de algún afán lacerante que no conseguía apartar y que atormentaba su cerebro perturbado con una forma vaga y borrosa como un fantasma, haciéndole ver todo bajo la sombra de la mala conciencia y volviendo vano el intento del sueño. Torturado así, a fuego lento, por su terrible enfermedad, el desafortunado Richard yacía en la cama consumiéndose poco a poco. Por fin, tras luchar denodadamente por levantarse, y verse anclado a la cama por unos diablos, cayó sumido en un sueño profundo en el que no soñó nada. Se despertó. Con una sensación de descanso reparador, mejor que un sueño, empezó a recordar paulatinamente algunos de los tormentos pasados. ¡Qué noche tan larga! Recordó haber delirado 2 o 3 veces. Con estos pensamientos, al levantar la mano le sorprendió descubrir lo pesada que la notaba, pese a lo delgada e ingrávida que le parecía al mismo tiempo. Le embargaba una sensación de indiferencia y felicidad. Pero, no queriendo saber nada, permaneció en el mismo estado de semivigilia hasta que una tos llamó su atención. Se preguntó entonces si había cerrado la puerta por la noche. Asimismo, se asombró de que pudiera haber alguien en la habitación. Sin embargo, como carecía de energía para seguir con esta cadena de pensamientos, casi sin darse cuenta empezó a fijarse, harto tal vez de tanto dormir, en unas rayas verdes que había sobre la ropa de la cama, que asoció extrañamente con unas manchas de hierba fresca, mientras que el fondo amarillo le hizo pensar en caminos arenosos en una amplia perspectiva de jardines bien cuidados. Después de pasear su imaginación por estos jardines, entre los que acabó perdiéndose por completo, oyó de nuevo la tos. Al oírla, los caminos se redujeron de nuevo a rayas. Se incorporó un poco en la cama y, manteniendo la cortina entreabierta con una mano, intentó ver qué era. La misma habitación. La vela seguía encendida. Pero con qué ilimitado asombro contempló todos aquellos frascos, tazones y la ropa secándose junto a la chimenea, más esos objetos que se encuentran habitualmente en la habitación de un enfermo. Todo muy limpio y ordenado, muy distinto de cómo él lo había dejado al meterse en la cama. Lo mismo ocurría con el ambiente, lleno de un fresco olor a hierbas y a vinagre. Con el suelo recién fregado. Con la marquesa. Sí, jugando sola al cribaje en la mesa. Allí estaba sentada, atenta al juego, tosiendo de vez en cuando muy bajito para no hacer ruido, como si temiera molestarlo, barajando las cartas, cortando, dando, jugando, contando, marcando los puntos, recorriendo todos los misterios del cribaje, como si hubiera aprendido a jugar desde la cuna. El señor Swiveller contempló aquello durante un breve periodo de tiempo, soltó la cortina y posó la cabeza en la almohada de nuevo. Estoy soñando, pensó. No cabe duda. Cuando me metí en la cama, las manos no parecían hechas de cáscara de huevo y casi transparentes como ahora. Si esto no es un sueño, es que me he despertado, por error, en una de las 1001 noches de Arabia en vez de en la noche de Londres. Pero no me cabe ninguna duda de que estoy dormido. Ninguna. La pequeña criada tosió de nuevo. Realmente asombroso. Siguió pensando el señor Swiveller. Nunca antes había soñado con una tos tan real. En realidad, no sé si alguna vez he soñado con toses o estornudos. Tal vez forme parte de la filosofía de los sueños el que no haya cosas así. Otra tos, y otra. Está claro que estoy soñando muy deprisa. A fin de comprobar su verdadero estado, el señor Swiveller, después de reflexionar un poco, se pellizcó en el brazo. Más extraño todavía. Pensó.
Me metí en la cama con mucha más carne. Ahora no tengo dónde pellizcar. Echaré otro vistazo. La siguiente inspección convenció al señor Swiveller de que los objetos que lo rodeaban eran reales y que los veía, más allá de toda duda, con los ojos bien abiertos. Debo de estar viviendo la escena de un cuento oriental, eso es, pensó Richard. Estoy en Damasco o en el Gran Cairo. La marquesa es un genio y, tras apostar con otro genio sobre quién es el joven más bello de la tierra, y el más digno de ser el marido de la princesa de China, me ha transportado, habitación incluida, para hacer la comparación. Tal vez, siguió pensando el señor Swiveller mientras dejaba caer la cabeza lánguidamente sobre la almohada y miraba la pared, tal vez la princesa siga aquí. Pero no, ya se ha ido. No del todo satisfecho con aquella explicación, pues, aun considerándola correcta, seguía conteniendo algo de misterio, el señor Swiveller levantó la cortina de nuevo, decidido a aprovechar la primera oportunidad que tuviese para abordar a su compañera. Y la ocasión se le presentó pronto. La marquesa dio las cartas, volvió una sota y se olvidó de anotarse 2 puntos, a lo que él gritó con todas sus fuerzas. 2 puntos para la sota. La marquesa dio un salto y empezó a aplaudir. Las 1001 noches, de veras, pensó el señor Swiveller, allí suelen dar palmas en vez de tocar la campanilla. Ha llamado a los 2000 esclavos negros, que acudirán al punto con las correspondientes tinajas llenas de joyas en la cabeza. Sin embargo, parecían simples palmas de alegría, pues inmediatamente después ella empezó a reír y a llorar a la vez, declarando, no con melodiosas palabras árabes, sino en lengua vernácula, que estaba tan contenta que no sabía qué hacer. Marquesa, dijo el señor Swiveller con premiosidad, ten la amabilidad de acercarte. Ante todo, ¿me puedes decir, por favor, cómo podría recuperar la voz? Y, en segundo lugar, ¿qué le ha pasado a mi cuerpo? La marquesa se limitó a sacudir la cabeza con una gran expresión de tristeza y se echó a llorar de nuevo. El señor Swiveller, que estaba muy débil, notó que a él también se le humedecían los ojos. Por tus gestos y por lo que veo a mi alrededor, creo inferir, marquesa, expresó Richard después de una pausa con una sonrisa y labios temblorosos, que he estado enfermo. Y que lo diga. Corroboró la pequeña criada, secándose los ojos. ¿Y la de tonterías que habrá podido decir? ¿Eh? Exclamó Dick. Tan enfermo he estado, marquesa. Casi se muere, respondió la pequeña criada. No creía que se fuera a poner bien. Gracias al cielo que se ha puesto bien. El señor Swiveller permaneció un rato en silencio. Poco a poco, empezó a hablar de nuevo y preguntó cuánto tiempo había pasado en la cama. Mañana hará 3 semanas, contestó la criada. ¿3 qué? Semanas. Contestó la marquesa con énfasis. 3 largas y eternas semanas. La idea de haber pasado semejante trance sumió a Richard de nuevo en completo silencio, tras lo que volvió a tumbarse cuán largo era. La marquesa recolocó la ropa de la cama para mayor comodidad del enfermo y le tocó las manos y la frente. Al notar que estaban bastante frías, sintió una gran alegría y se echó a llorar de nuevo. A continuación, se puso a preparar té y a cortar unas rebanadas finas de pan para tostarlas. Mientras se ocupaba de esta tarea, el señor Swiveller la miró con el corazón agradecido y al mismo tiempo asombrado de verla desenvolverse como si estuviera en su propia casa, atención que atribuyó a Sabjibras, hacia la que se sentía enormemente agradecido. Después de hacer las tostadas y un poco de té suave, la marquesa extendió un paño limpio sobre una bandeja y acercó a Richard el refrigerio, que era, le dijo, lo que el médico le había recetado para cuando despertara. Asimismo, le ayudó a incorporarse sobre la almohada, si no con la habilidad de una enfermera profesional, sí con el mismo o mayor esmero, y se lo quedó mirando con una satisfacción indecible mientras él, que de vez en cuando se detenía para apretarle la mano, tomaba su frugal colación con mayor apetito y gusto que si le hubieran puesto delante el manjar más suculento del mundo.
Después, la marquesa retiró la bandeja, recompuso la ropa de la cama para mayor comodidad del paciente y se sentó a la mesa para tomar también ella un poco de té. Marquesa, susurró el señor Swiveller, ¿cómo estás allí? La pequeña criada esbozó una mueca de extrañeza y picardía y sacudió la cabeza. ¿Cómo, no la has visto últimamente? Se asombró Dick. ¿Que si la he visto? Gritó la pequeña criada. ¿Cómo la voy a ver, si me he escapado? El señor Swiveller se dejó caer de golpe en la cama, donde permaneció tumbado unos 5 minutos. Al poco tiempo, se incorporó ligeramente y volvió a preguntar. ¿Y dónde vives ahora, marquesa? ¿Que dónde vivo? Exclamó la pequeña criada. Aquí. Ah. Expresó el señor Swiveller. Exhalada esta exclamación, el señor Swiveller se desplomó sobre la cama como si le hubieran pegado un tiro. Allí permaneció, inmóvil y privado del habla, hasta que ella hubo terminado su colación, colocado todo en su sitio y barrido la chimenea. Entonces el señor Swiveller le hizo señas para que cogiera una silla y se acercara a la cama, y, apoyándose de nuevo sobre la almohada, prosiguió la conversación. «Así que te has escapado, has dicho, ¿no?», preguntó Dick. «Sí», confirmó la marquesa, «y me han anunciado». «¿Qué te han anunciado?», repitió Dick. «¿Qué quieres decir?». «Que me han anunciado, ya sabe, en los periódicos», repuso la marquesa. «Ah, ya entiendo», dijo Dick. «Que han puesto un anuncio en el periódico». La pequeña criada asintió con la cabeza y guiñó el ojo. Pero sus ojos estaban tan rojos de tanto velar y llorar que hasta la musa de la tragedia habría podido guiñar el ojo con mayor alegría. Al menos eso pensó Dick. «Dime una cosa», le preguntó de nuevo, «¿cómo es que se te ocurrió venir aquí?». «Pues, verá», respondió la marquesa, «cuando se fue usted, yo no tenía ningún amigo. Además, el inquilino no volvió, y yo no sabía dónde encontrarlos ni a él ni a usted, ya sabe. Pero una mañana, mientras yo estaba, con el ojo puesto en la cerradura, no». Continuó la frase el señor Swiveller al verla titubear. «Sí, eso», reconoció la pequeña sirvienta. «Cuando estaba mirando por el ojo de la cerradura del despacho, como usted me vio hacer un día, ya sabe, oí a alguien decir que vivía aquí, era la dueña de esta casa, y que usted se encontraba muy mal y no tenía a nadie que lo cuidara. Entonces el señor Braithwaite dice, eso no es asunto mío, y la señorita Sabjivai dice, es un tipo muy raro, y tampoco es asunto mío. Así que la señora se marchó, y menudo portazo que dio al irse, menudo portazo. Y entonces yo me escapé aquella noche y me vine aquí, y dije que usted era mi hermano, y me creyeron, y desde entonces estoy aquí. Esta pobre marquesa está muerta de fatiga», exclamó Dick. «No, ¿qué va?», replicó ella. «No, no. No se preocupe por mí. A mí me gusta velar, y a veces he conseguido echar una cabezadita, a Dios gracias, en uno de esos sillones. Pero si se hubiera visto a usted intentando saltar por la ventana, y cómo se ponía a cantar y a echar discursos. No, no se lo habría creído. Qué contenta estoy de que esté mejor, señor Viverer». «Sí, el señor vivaracho, el señor vivo», se dijo Dick para sus adentros. «Qué suerte que estoy aún vivo. Estoy seguro, marquesa, que ahora no estaría vivo si no hubiera sido por ti». En este punto, el señor Swiveller tomó de nuevo la mano de la pequeña criada en la suya y, tan estropeado físicamente como estaba, en su esfuerzo por darle las gracias, habría conseguido que sus ojos se volvieran tan rojos como los de la marquesa si ésta no hubiera cambiado rápidamente de conversación y lo hubiera obligado a tenderse de nuevo en la cama y dejar de hablar. El médico cambió de tema, dijo que tenía que estar usted tranquilo y callado, y que no debía haber en la habitación ruido ni nada parecido. Ahora intente descansar otro poco, y después seguiremos hablando. Yo me sentaré a su lado. Si cierra los ojos, tal vez consiga dormir algo. El sueño le sentará bien, ya verá.
Mientras decía aquello, la marquesa acercó una mesita a la cama, se sentó y empezó a preparar un refrigerio con la habilidad de 20 farmacéuticos juntos. Como Richard Swiveller estaba muy cansado, cayó dormido enseguida. Media hora después, se despertó y preguntó qué hora era. Acaban de dar las 6:30, respondió su pequeña amiga, ayudándole a sentarse de nuevo en la cama. Marquesa, articuló Richard, pasándose la mano por la frente y volviéndose de pronto hacia ella como si acabara de ocurrírsele algo importante. ¿Qué ha pasado con Kit? Ella contestó que lo habían condenado a un montón de años de deportación. ¿Se ha ido ya?, preguntó Dick. ¿Y su madre cómo está? ¿Qué ha sido de ella? Su enfermera sacudió la cabeza y contestó que no sabía nada de ellos. Si yo supiera, insinuó, que no va a hablar usted y que no le va a volver la fiebre, le contaría, pero ahora no. Sí, por favor, le rogó Dick. Eso me distraerá. ¿Que eso lo distraerá?, repuso la pequeña criada con una mirada de espanto. No, no lo creo. Espere a sentirse mejor. Entonces se lo contaré. Dick lanzó una mirada muy seria a su pequeña amiga. Esa mirada, unida a las ojeras que tenía a causa de la enfermedad, hizo que ella se asustara y le pidiera que por favor no pensara más en ello. Pero lo que le había insinuado no solo picó la curiosidad de Dick, sino que además lo alarmó seriamente, por lo que la instó a que se lo contara sin dilación, por enojoso que fuera. Oh, no es que sea muy enojoso, repuso la pequeña criada. No tiene nada que ver con usted. Tiene que ver con algo que oíste a través de la rendija de una puerta o del ojo de una cerradura que, se suponía, no tenías que oír, ¿verdad?, preguntó Dick con la respiración entrecortada. Sí, respondió la pequeña criada. En Bevis Marks, agregó Dick precipitadamente. Una conversación entre Brass y Sadie. Sí, asintió la pequeña criada de nuevo. Richard Swiveller sacó de la cama su brazo escuálido y, agarrándola por la muñeca y acercándola a él, le pidió que le contara todo, con pelos y señales, o no respondería de las consecuencias si se sentía totalmente incapaz de soportar el nerviosismo que lo invadía. La marquesa, al ver que estaba tan agitado y que aplazar la revelación podría resultar más perjudicial que contárselo todo al instante, prometió hacerlo a condición de que se mantuviera en calma y no se sobresaltara ni se moviera mucho en la cama. Si veo que hace algo de eso, decretó la pequeña criada, me paro y no sigo. Se lo advierto. No puedes parar si no has empezado, señaló Dick. Empieza, querida. Habla, hermana, habla. Mi bella Polly, cuenta 16. Oh, dime cuándo, dónde, por favor, marquesa, te lo suplico. Incapaz de resistirse a ruegos tan fervientes y expresados de una manera tan solemne y tremenda, su compañera inició el relato. Pues bien, antes de escaparme, yo dormía en la cocina, donde jugábamos a las cartas, ya sabe. La señorita Sadie se guardaba en el bolsillo la llave de la puerta de la cocina y bajaba por la noche para llevarse la vela y apagar el fuego de la chimenea. Con lo cual, yo tenía que acostarme a oscuras. Ella cerraba la puerta con llave por fuera, se metía la llave en el bolsillo y me tenía encerrada hasta que bajaba por la mañana, bastante temprano, y me dejaba salir. Yo tenía miedo de quedarme allí encerrada, pues, si se producía un incendio, seguro que ellos solo pensaban en salvarse y se olvidaban de mí, ya sabe. Así que siempre que veía una llave oxidada en alguna parte, la cogía y probaba a ver si encajaba en la cerradura, hasta que al final encontré en el basurero del sótano una que encajaba. El señor Swiveller agitó violentamente las piernas. Pero, como vio que la pequeña criada se detenía al instante, se calmó enseguida y, alegando un momentáneo olvido de lo pactado, la invitó a continuar. Me hacían pasar mucha hambre, continuó la pequeña criada. Ah. No se puede imaginar el hambre que pasaba.
Yo salía por la noche después de acostarse ellos y, a tientas en medio de la oscuridad, buscaba trozos de galleta o de bocadillos que usted había dejado en el despacho, incluso trozos de cáscara de naranja que metía en agua fría e imaginaba que aquello era vino. ¿No ha probado nunca piel de manzana con agua? El señor Swiveller contestó que nunca había probado ese ardiente licor y volvió a pedirle que reanudara el hilo de su narración. Si nos esforzamos para que nos guste, acaba gustándonos, prosiguió la pequeña criada, pero si no, ya sabe, parece como si le faltara un poco de fuerza. En fin, que a veces yo salía después de que ellos se acostaran, y a veces incluso antes, ¿sabe? Y 1 o 2 noches antes de que se armara todo ese jaleo en el despacho, cuando se llevaron a ese muchacho, ya sabe, subí mientras el señor Brass y la señorita Sari estaban sentados en el despacho junto al fuego. Aunque, para decirle la verdad, había ido para ver si hablaban del sitio donde escondían la llave de la despensa. El señor Swiveller, mirándola con sumo interés, recogió las rodillas, formando un gran cono con la ropa de cama. Pero, como la pequeña criada hizo una pausa y levantó el dedo, el cono se deshizo como se había formado, aunque no la mirada de interés. Allí estaban él y ella, prosiguió la pequeña criada, sentados junto al fuego y hablando en voz baja entre ellos. El señor Brass le dice a la señorita Sally: te digo que a mí esto me parece muy peligroso y que podría acarrearnos muchos engorros. No me gusta ni un pelo. Ella le dice, ya sabe cómo habla. Eres un pusilánime, un debilucho, un gallina, y te voy a decir una cosa. Que yo debería haber sido el hermano y tú la hermana. ¿Acaso no es Kilp nuestro principal valedor? Sí, por supuesto que lo es, contesta el señor Brass. Y con lo que hacemos en el bufete no estamos constantemente contribuyendo a que una persona u otra se arruine. Le pregunta ella. Y el señor Brass le contesta. Sí, ciertamente. Entonces, sigue ella, ¿tiene alguna importancia provocar la ruina de Kit si Kilp así lo desea? Ciertamente, no tiene importancia, responde el señor Brass. Y pasan un rato cuchicheando y riéndose porque no ven ningún peligro si todo lo hacen bien, y entonces el señor Brass saca su cartera y dice, mira, aquí está. El billete de 5 libras del señor Kilp. Estamos de acuerdo, entonces, en que lo haremos así. Me he enterado de que Kit viene mañana por la mañana. Mientras él esté arriba, tú te retiras y yo me encargo de que el señor Richard se vaya. Cuando esté yo solo con Kit, me pongo a conversar con él y meto el dinero en el sombrero. Y me las apañaré de manera que el señor Richard lo descubra, y eso nos sirva de prueba. Si con eso no conseguimos que el señor Kilp se quite de encima a Christopher de una vez y se quede satisfecho, entonces es que algún diablo se ha metido por medio. La señorita Sally se rió y dijo que era un buen plan, y, como me pareció que se iban y yo tenía miedo de quedarme allí más tiempo, bajé al sótano otra vez. Eso es lo que pasó. Como la pequeña criada se había ido alterando progresivamente al igual que el señor Swiveller, no lo reprendió esta vez cuando vio que se sentaba en la cama y le preguntaba con nerviosismo si le había contado aquello a alguien más. ¿Cómo iba a contarlo? Contestó su enfermera. A mí me daba miedo saber lo que sabía, y esperaba que absolvieran al muchacho. Cuando me enteré de que lo habían condenado por algo que no había hecho, usted ya se había ido y también el inquilino, aunque creo que me habría dado un poco de miedo decírselo a él si no se hubiera ido. Y desde que vivo aquí, usted ha estado todo el tiempo inconsciente. Además, ¿de qué habría servido contárselo a alguien? Marquesa, declaró el señor Swiveller, arrancándose el gorro de dormir y lanzándolo al otro extremo de la habitación, hazme el favor de retirarte un momento a ver qué tiempo hace, que voy a levantarme. Ni se le ocurra. Gritó la enfermera. Tengo que hacerlo. Replicó el paciente, mirando alrededor de la estancia. ¿Dónde está mi ropa? Ah, me alegro de que no tenga ropa, respondió la marquesa. Señora, exclamó el señor Swiveller, boquiabierto.
No he tenido más remedio que venderla, prenda a prenda, para conseguir las cosas que le han recetado. Pero no la tome conmigo, le rogó la marquesa mientras Dick se desplomaba en la cama. Está demasiado débil para levantarse, ¿no se da cuenta? Me temo que llevas razón, se lamentó Richard. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Qué se debe hacer? Después de reflexionar un poco, vio que el primer paso a dar era comunicarse enseguida con uno de los señores Garland. Era muy probable que el señor Abel se encontrara todavía en la notaría. En un santiamén, el señor Swiveller le escribió a lápiz a la pequeña criada la dirección en un trozo de papel, le describió con 4 palabras al padre y al hijo para que pudiera reconocer a cualquiera de los dos sin dificultad, y le advirtió que tuviera mucho cuidado con el señor Chuckster, que sentía una gran antipatía por Kit. Provista de estas pocas indicaciones, la pequeña criada se alejó a toda prisa con la misión de traer en persona a la casa al anciano señor Garland o al señor Abel. Supongo, dijo Dick mientras ella cerraba la puerta despacio y se asomaba de nuevo para echar un vistazo a la habitación y asegurarse de que lo dejaba en buen estado, supongo que no me queda nada, ni siquiera un chaleco, no, nada. Sería un poco violento, apostilló el señor Swiveller, en caso de incendio. Incluso un paraguas me habría servido de algo. Pero actuaste bien, mi querida marquesa. Ahora estaría muerto de no ser por ti.